La palabra de Dios es viva y eficaz y sondea los deseos y los pensamientos más íntimos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso. Pero después se dijo: aunque no temo a Dios, ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esa viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. La palabra de Dios es muy insistente, casi siempre, en que tenemos necesidad de orar, de la oración. Jesús era un hombre profundamente arraigado en la oración. Y por lo tanto, Jesús es muy insistente con sus discípulos al invitarlos a orar. Por eso se vale Jesús de muchas expresiones, de muchos momentos. Se vale Jesús de historias.
Pero lo más importante es que Jesús nos da a saber con su propia vida, con su propio testimonio, con su manera de ser, que es muy necesaria la oración, tremendamente necesaria, que hemos de tener la oración como algo primordial en nuestra vida y que por lo tanto hay dos palabras que él coloca muy bien hoy por medio de estas lecturas. Debemos perseverar siempre en la oración, orar siempre, sin desfallecer, sin cansarnos en la oración. Una de las grandes preocupaciones es que nos cansamos fácilmente de orar. Podríamos decir, nos aperezamos. Y cuando nos aperezamos en la oración, entonces va bajando el termómetro de nuestra fe. Va bajando todo aquello que hemos conseguido tan arduamente a través de esa misma oración. Es necesario, mis queridos hermanos, que nosotros tengamos en cuenta cómo debemos orar. ¿Cómo lo debemos hacer? Ya Jesús nos ha dado una respuesta acertada. Nos dice Jesús, hazlo con perseverancia. Orar. Es verdad, podríamos hacer oración en todo momento y en todo lugar. Dice Jesús, sí, claro, hay que hacerlo en todo momento y en todo lugar. Pero cuando tú vas a orar profundamente, deberás buscar un lugar para la oración. Un lugar que a ti te convenga para orar. Un lugar tranquilo, un lugar solitario, un lugar apropiado para que tú empieces esa oración, esa relación, ese diálogo con Dios. Es muy difícil uno orar en una discoteca. Pues yo felicito a los que son capaces de orar en una discoteca, ¿cierto? Son capaces de orar. Pero en ese lugar, no es el lugar apropiado, no tiene aquel lugar las debidas disposiciones, como lo es el templo, como es una capilla, como es el lugar de recogimiento que quizás muchos de ustedes tienen en su casa, aquel lugarcito donde ustedes se van, aquel lugarcito donde ustedes se arrodillan, aquel lugarcito donde tienen la palabra de Dios, aquel lugarcito en el que los invita a dirigir su oración al Señor. No todos los lugares son aptos para nosotros rezar, para nosotros orar. Busca un lugar adecuado. Búscalo siempre que tengas el deseo, la necesidad primordial para comunicarte con Dios. Pero si necesitamos un lugar,
también necesitamos hacer silencio. En el silencio nosotros podemos escuchar a Dios. En el silencio nosotros tenemos la manera de cómo Dios habla a su pueblo, Dios habla a sus hijos, como un padre habla con su hijo amado. Mis queridos hermanos, el diálogo con Dios es importante, pero es necesario, mis queridos hermanos y hermanas, que nosotros no simplemente hablemos y no dejemos a Dios hablar, guardar silencios, escuchar a Dios, esperar que Él nos hable, porque en la oración Él nos habla. Habla con Dios. En el silencio Dios te habla, porque la conversación con Dios no es un monólogo, no es hablar sin parar y sin parar y sin parar. La oración con Dios es hablar con Dios. Él me escucha y yo dejo que Él me hable. No es volvernos locos en la oración sin parar y no dejamos escuchar a Dios. Quizás Dios tiene tantas cosas que decirnos en aquel momento, pero nosotros de tanto hablar no fuimos capaces de escucharle. Hay que tener la actitud de dejar hablar a Dios, de escuchar en el corazón lo que Él nos está diciendo. Y hay que darle gracias a Él. La oración siempre será una acción de gracias a Dios. Una acción de gracias por todo lo que Él nos regala y nos da. La oración, mis queridos hermanos y hermanas, es una oración insistente, continua, como aquella mujer del Evangelio continuamente iba a tocar la casa del juez a ver cuándo le hacía justicia. ¿Se demoró? Sí, se demoró. Pero al final, aquella mujer logró su cometido. Fue tanta la insistencia de aquella mujer que solo al final, de muchas tocadas de puerta, el juez le hace justicia. Eso quiere decir, mis queridos hermanos, que nosotros no podemos simplemente utilizar la oración en casos de emergencia. Cuando estoy necesitado, cuando me está pasando esta situación, cuando hay algo grave en mi vida, entonces yo llamo a Dios como los bomberos. Cuando se está quemando la casa, mis queridos hermanos, nosotros debemos adoptar la oración continua, sinceramente y diariamente. Una de las grandes fallas que cometemos en la oración, yo diría que es que somos muy tacaños en la oración, amarrados en la oración. Estamos 5 minutos en las bancas o arrodillados y ya queremos pararnos porque ya estamos cansados.
Somos tan tacaños en la oración que cuando llegamos a casa en la noche, con una Ave María y un Gloria que hagamos, con eso quedamos conformes. Somos tan tacaños en la oración que nos piden una hora de adoración. Eso no es mucho, Padre. Eso es demasiado. Pero eso sí, si hay un partido de fútbol que dura 90 minutos, nos lo vemos, con comerciales y todo. Si hay una película, una novela que es de nuestra atracción, ahí estamos con los ojos ya cuadrados como el televisor, porque no queremos perdernos ni un solo capítulo. Pero cuando nos invitan a la oración, medimos el tiempo, somos tacaños, somos amarrados para la oración. Un gran obispo decía que nosotros tendríamos que darle el diezmo de nuestra oración a Dios. ¿Cuál es el diezmo de nuestra oración a Dios? El diezmo de nuestra oración a Dios es 24 horas tiene el día. Por lo tanto, si el día tiene 24 horas, yo le debo dar el diezmo de mi oración, 2 horas con 40 minutos. Oído, 2 horas con 40 minutos. Diezmo de la oración. Pero vaya pues, pídale en 2 horas y 40 minutos a ver con qué sale. ¿Qué cara te hacen? ¿Qué reacción toman? Tacaños en la oración. Y cuando uno es tacaño en la oración, mis queridos hermanos, no esperes muchos beneficios. No espere muchas gracias. Porque así como tú das, Él te da. No olvides, mis queridos hermanos y hermanas, que la oración es eso. Llama continuamente a Dios, escucha continuamente a Dios. Regálale aquellos momentos necesarios para orar con el Señor. Si es necesario madrugar un poquito más porque decimos, no me alcanza el día, entonces alarguemos el día. Si no te alcanza el día, alárgalo. ¿Cómo lo alargo, Padre? Pues hermanito, si te tocó levantarte a las 5, levántate a las 4. Alargue el día. Alargue el día, pero coloca como prioridad en tu vida la oración para alcanzar los beneficios del Señor. Y toma nota de lo que Él te diga. No eches en el olvido lo que el Señor constantemente a través de la oración te está pidiendo. Hoy es el día de orar por las misiones. Ese domingo se llama el Domum, el Día de las Misiones. Y hay un lema muy bonito que el Papa Francisco ha utilizado para el mes de las misiones: bautizados y enviados. Ese es el lema de este año. Y la Iglesia de Cristo en misión es el mundo. Y el Papa Francisco nos ha pedido y nos ha recordado cómo es necesario orar por las misiones en el mundo, por todos los misioneros. Pero también nos recuerda
a cada uno de nosotros que por el bautismo, cada uno de nosotros también somos enviados a la misión. Somos enviados a la evangelización. El Domum o el domingo misionero es un domingo en el que no puede faltar la limosna por las misiones. Los misioneros y las misiones necesitan de nuestra ayuda. Sí, necesitan de nuestra oración. Claro que sí, lo tenemos que hacer. Pero también necesitan de nuestro aporte económico. Por eso el día de hoy es un día en el que la Iglesia nos invita a contribuir con nuestras limosnas, a hacer que las misiones cristianas sean lo más eficaces, lo más extendidas en el mundo. No olvidemos nunca que la mejor limosna que nosotros podemos dar es la limosna de nuestro amor. Es esa limosna que precisamente nosotros podemos realizar por el otro desde nuestra familia, con las personas conocidas, con nuestros amigos que necesitan de nosotros, con los misioneros que ejercen su misión en tierras extranjeras, en tierras difíciles. El amor, como nos dice repetidamente el apóstol San Pablo, es siempre lo primero en todo. Si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, ni soy misionero, ni soy auténtico cristiano. Que el día de hoy sea un día para orar más por las misiones. Y que en cada uno de nosotros quede ese compromiso, quede ese deseo. Señor, regálanos el deseo de orar más. Señor, danos la gracia para regalarte un momento de oración en familia, para no cansarnos en la oración, para no aperezarnos en la oración. Durante esta semana, mis queridos hermanos, yo los invito, cada uno de ustedes en sus hogares, en sus casas, con su familia, con sus hijos, únanse para rezar, para orar un momentito. Vayan colocando todos sus esfuerzos y coloquen en esa su oración, su propia familia, las necesidades que son tantas en la sociedad. El mundo de hoy necesita de más oración que nunca. Y nosotros podemos contribuir un poquito con nuestra propia oración. Que el Señor nos ayude y que el Señor sea el que nos regale muchos deseos de orar. Amén.